Bienvenidos nuevamente a su canal de Yo Consulting TV. En el enfoque de hoy me voy a referir concretamente a una necesidad que las organizaciones tienen y es cómo lograr tener el mejor personal, cómo captar y seleccionar ese personal valioso que contribuye al crecimiento de las organizaciones. Y les voy a comentar sobre una experiencia que vivimos con alguien que trabajó, con el cual trabajamos, que también necesitaba afinar su proceso de captación y selección, que fue una experiencia muy productiva y muy interesante y que me parece pertinente compartir con ustedes. Los procesos de captación y selección, lejos de ser procesos blandos, como hoy en día alguna gente lo suele catalogar, yo pienso que es uno de los procesos más difíciles que tenemos hoy en día y que requiere la mayor atención, porque es la puerta de entrada a la organización. Así como cuidamos cuando vamos a comprar algo de que sea de la mejor calidad, o cuando en un insumo dentro de un equipo de trabajo nos cercioramos de que éste cumpla con los requerimientos que esa organización necesita, de la misma manera la gente o los colaboradores deben ajustarse al perfil que se requiere. Esto realmente es una tarea titánica cuando necesitamos cumplir con unos estándares. En videos anteriores les comenté lo importante que es la calidad, y la calidad también está asociada al equipo de trabajo que esa organización incorpora para formar parte de sus filas. Una técnica que considero yo que es una de las más efectivas y que permite una mayor objetividad al momento de hacer la selección es realizarla bajo la gestión por competencia, porque ella es mucho más objetiva, y una de las técnicas que ella utiliza, a diferencia de otras, es la entrevista de eventos conductuales. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene diferente la entrevista de eventos conductuales a otras que podemos realizar? Sencillamente porque esta es una forma de abordar al candidato mucho más objetiva y mucho más intensa. Se trata de validar en términos claros y precisos cuáles son los aportes, cuáles son los conocimientos y cuáles son las técnicas que ese trabajador tiene y que puede aportar a esa organización. Es una entrevista que debe ser bien preparada, tomarse su tiempo, que esa es otra cosa. Pensamos que entrevistar es 5 minutos y ya, porque yo tengo mucho feeling y ya yo sé lo que necesita la persona. Al contrario, tómense su tiempo, y en este tipo de herramientas eso es fundamental. Aparte del tiempo, las preguntas son preguntas muy incisivas que buscan la data, precisar el conocimiento, precisar la experiencia, precisar el aporte que esa persona contribuyó ante ese relato que él nos está dando. Por ejemplo, una de las preguntas que se hacen en este tipo de herramientas: relátame un evento exitoso y qué hiciste tú para que eso fuera. Ahí lo que se busca es ver, qué fue lo que realmente esa persona hizo. Porque cuando uno se está vendiendo dentro de una entrevista, uno sabe mucho, pero al momento de precisar, ahí es donde comienzan las dificultades, ahí es donde comienzan los problemas, no tenemos claridad de la información. Otro de los elementos que es importante dentro de esta entrevista es que nos relate también una experiencia en la cual no fue exitosa. Fácil es contar los éxitos, difícil es contar las cosas que no nos salieron bien. Y en ese preguntar por qué no salieron bien, qué crees que te faltó. Cuando se busca esa data, ahí tenemos mayor veracidad de lo que él nos está contando. Esa es una de las características que tiene esta herramienta de eventos conductuales. Les comenté al principio que les iba a hablar de una experiencia que sostuvimos con una empresa que confía en nosotros. Y ciertamente ellos se nos acercaron y nos comentaron: mire, tenemos que afinar nuestro proceso de selección porque tenemos una exigencia de mejorar nuestros estándares, de incrementar nuestra productividad y de incrementar nuestras eficiencias. Y compartimos con ellos varias jornadas de trabajo en donde practicamos este tipo de herramientas, la entrevista de eventos conductuales, en donde le dimos estas técnicas y donde afinamos el ojo y el sentido de oportunidad de quienes tienen la responsabilidad de entrevistar a esos futuros candidatos, qué es lo que tienen que observar y qué es lo que tienen, en qué se deben detener.
Mucho se ha dicho que bueno, que la forma como la persona se viste, la forma como la persona gesticula, el lenguaje corporal es un elemento a considerar. Por supuesto que sí, este puede reafirmar. Yo puedo estar diciendo algo con las manos y otra cosa muy distinta con lo que estoy diciendo. Y esos son elementos que dentro de este contexto de la selección tienen hoy en día un elemento muy importante. Y en esas prácticas, porque hicimos prácticas, hicimos dinámicas, porque la idea no es compartir el conocimiento teórico, sino que la gente lo practique. Solo practicando se aprenden estas técnicas. Y en esa experiencia con ese cliente, bueno, fue muy interesante porque había unos que tenían ese famoso miedo escénico, cómo lo hago, qué digo, qué no digo, pero a medida que fuimos en esos talleres y en la medida que nos fuimos involucrando, bueno, cuando terminamos esa actividad, prácticamente hacían las entrevistas mucho mejor que inclusive que nosotros mismos. Y fue una experiencia muy gratificante para todo el equipo de Yo. Pero lo más importante es el compromiso que esa organización también tiene para cambiar sus maneras de trabajar, para cambiar sus maneras, en este caso, de seleccionar. Cómo agudizo el sentido para realmente lograr el objetivo que se planteó, en este caso, captar y seleccionar los mejores profesionales para incrementar su fuerza de trabajo. Entonces, como siempre lo hemos dicho, en Yo Consulting Asociados, nos buscamos entender la realidad que tiene esa organización. En el caso que les comento, esa necesidad de afinar su proceso de selección para construir, ¿qué? Una solución. En este caso, aportarles no solamente los conocimientos teóricos de esa nueva técnica que les comento de las entrevistas, de los eventos conductuales, sino la práctica, que realmente lo manejen y que realmente sea productiva y eficiente para que esa organización crezca y se desarrolle. Hasta la próxima.